Capítulo primero. La nueva fuente de energía. Sección 3. Holsten, antes de morir, estaba destinado a ver la energía atómica dominando a todas las demás fuentes de poder. Pero desde algunos años, una vasta red de dificultades en detalle y la aplicación mantuvo al nuevo descubrimiento alejado de cualquier invasión efectiva de la vida ordinaria. El camino del laboratorio al taller es a veces tortuoso. Las radiaciones electromagnéticas eran conocidas y demostradas durante 20 años antes de que Marconi los hizo prácticamente disponibles. Y de la misma manera fue 20 años antes. La radioactividad inducida podría llevarse a la práctica. La cosa, por supuesto, se discutió mucho. Quizás más en el momento de su descubrimiento que durante el intervalo de adaptación técnica, pero con muy poca realización de la enorme revolución que se avecinaba. Lo que más impresionó a los periodistas de 1933 fue la producción de oro a partir de bismuto y la realización, aunque en líneas no rentables, de los sueños del alquimista. Hubo una cantidad considerable de discusión y expectativa en ese sector de los más inteligentes, de los más educados, de los diversos países civilizados que siguieron el desarrollo científico. Pero en su mayor parte el mundo se dedicó a sus asuntos, ya que los habitantes de esos pueblos suizos que viven bajo la amenaza perpetua de rocas y montañas que sobresalen, siguen su negocio como si lo posible fuera imposible, como si lo inevitable fuera pospuesto para siempre porque se retrasó. Fue en 1953 cuando el primer motor, Holsten Roberts, trajo radioactividad inducida en la esfera de la producción industrial. Y su primer uso general fue para reemplazar el motor de vapor en centrales eléctricas. Duro sobre la apariencia de este vino, el motor Das Tata, la invención de dos entre la brillante galaxia de Bengali, inventores que la modernización del pensamiento indio estaba produciendo en este momento, que fue utilizado principalmente para automóviles, aeroplanos, hidroaviones y similares propósitos móviles. El motor americano Kemp, que difiere ampliamente en principio pero igualmente practicable, y la Krupp Erlanger pisó los talones de esto. Y en el otoño de 1954 se estaba llevando a cabo una gigantesca sustitución de los métodos industriales y la maquinaria. El globo habitable. No era de extrañar que el costo, incluso de estos primeros y más torpes de los motores atómicos, se compara con el de la potencia que sustituyeron.
permitir la lubricación del motor Das Tata. Una vez que se puso en marcha, costó 1 centavo para funcionar 37 millas y añadió solo 9 libras y cuarto al peso de la carruaje que lo conducía. Hizo que el automóvil pesado impulsado por alcohol de la época fuera ridículo en apariencia, además de ridículamente costoso. Durante muchos años el precio del carbón y cada forma de combustible líquido había estado trepando a niveles que hicieron que incluso el resurgimiento de el caballo de tiro parece una posibilidad practicable. Y ahora, con la abrupta relajación de esta rigurosidad, el cambio en la apariencia del tráfico en las carreteras del mundo fue instantáneo. En 3 años, los espantosos monstruos acorazados que habían gritado y fumado y tronado por el mundo durante 4 décadas horribles, fueron arrastrados a los comerciantes en metal viejo, y las carreteras atestadas de luz limpia y formas relucientes de acero plateado. Al mismo tiempo, se dio un nuevo impulso a la aviación por la relativamente enorme potencia para el peso del motor atómico. Estaba en último posible agregar el ingenioso motor de ascenso y descenso de helicópteros de Redmind al hélice vertical que hasta ahora había sido la única fuerza motriz del avión, sin sobrepeso de la máquina. Y los hombres se encontraron poseídos de un instrumento de vuelo que podría flotar, ascender o descender vertical y suavemente también, como correr salvajemente por el aire. El último miedo a volar se desvaneció, como los periodistas de El Tiempo expresó. Esta fue la época del salto en el aire. El nuevo atómico avión se convirtió en verdad en una manía. Cada uno de los medios estaba desesperado por poseer una cosa tan controlable, tan seguro y tan libre del polvo y el peligro de la carretera. Y en Francia sola, en el año 1943, 30.000 de estos nuevos aviones fueron fabricados y autorizados, y se elevó tarareando suavemente hacia el cielo. Y con gran velocidad, motores atómicos de varios tipos invadieron el industrialismo. Los ferrocarriles pagaron enormes premios por tener prioridad en la entrega de tracción atómica. Motores, la fundición atómica se embarcó con tanto entusiasmo que dio lugar a una serie de explosiones desastrosas debido al manejo inexperto del nuevo poder. Y el abaratamiento revolucionario tanto de los materiales como de la electricidad hizo que la reconstrucción de edificios domésticos es un asunto que depende simplemente de una reorganización de los métodos del constructor y del amoblador. Visto desde el lado del nuevo poder y desde el punto de vista de quienes financiaron y fabricaron los nuevos motores y el material que requería la era del Leap into the El aire fue uno de asombrosa prosperidad. Las empresas titulares de patentes estaban actualmente pagando dividendos del 5 o 600%, y se hicieron enormes fortunas y salarios fantásticos ganados por todos los que estaban interesados en los nuevos desarrollos. Esta prosperidad no fue poco mejorada por el hecho de que tanto en Das Tata como en Holston Motor Roberts, uno de los productos de desechos recuperables era el oro. El primero
polvo desintegrado de bismuto y el último polvo de plomo, y que este nuevo suministro de oro provocó de forma bastante natural un aumento de los precios en todo el mundo. Este espectáculo de empresa febril era la productividad. Este vuelo abarrotado de felices y afortunados ricos. Toda gran ciudad era como si un hormiguero arrastrándose hubiera tomado alas. Fue el lado brillante de la fase inicial de la nueva época en Humanos Historia. Debajo de este brillo había una oscuridad creciente, una consternación cada vez más profunda. Hubo un vasto desarrollo de la producción. También hubo una gran destrucción de valores. Estas deslumbrantes fábricas que trabajan día y noche, estos relucientes vehículos nuevos balanceándose silenciosamente a lo largo de las carreteras, esos vuelos de libélulas que se abalanzaban y se elevaban y volaban en círculos en el aire, de hecho no eran más que el brillo de las lámparas y fuegos que resplandecen cuando el mundo se hunde hacia el crepúsculo y la noche. Entre estas luces altas acumulan desastre, catástrofe social. Las minas de carbón fueron manifiestamente condenadas al cierre en una fecha no muy lejana. La gran cantidad de capital invertido en petróleo se estaba volviendo inverosímil. Millones de mineros del carbón, trabajadores del acero sobre las viejas líneas, vastos enjambres de trabajadores no calificados o poco calificados en innumerables ocupaciones, estaban siendo expulsados del empleo por la eficiencia superior de la maquinaria nueva. La rápida caída en el costo del tránsito estaba destruyendo los altos valores de la tierra en cada centro de población. El valor de la propiedad de la casa existente se había convertido en problemático. El oro estaba sufriendo una depreciación precipitada. Todos los valores donde descansaba el crédito del mundo se deslizaban y se deslizaban. Los bancos se tambaleaban. Las bolsas de valores eran escenarios de pánico febril. Esto era lo contrario del espectáculo. Estas fueron las negras y monstruosas consecuencias del salto en el aire. Hay una historia de un corredor de bolsa londinense demente corriendo hacia Ternelles calle y arrastrándose la ropa mientras corría. The Steel Trust está eliminando todo su planta, gritó. Los ferrocarriles del Estado van a desechar todos sus motores. Todo va a ser desechado, todo. Venid y desechad la mente, amigos. Venid y tirad la mente. En el año 1955, la tasa de suicidios en los Estados Unidos de América cuadruplicó cualquier récord anterior. También hubo un enorme aumento de los delitos violentos en todo el mundo. La cosa se había topado con una humanidad desprevenida. Parecía como si fuera humano, la sociedad iba a ser aplastada por sus propias magníficas ganancias. Porque no había habido ninguna previsión de estas cosas. No ha habido ningún intento, en cualquier lugar incluso, para calcular las posibles dislocaciones de esta inundación de energía barata produciría en los asuntos humanos. El mundo en estos días no estaba realmente gobernado en todo, en el sentido en que se llegó a entender el gobierno en los años siguientes. El gobierno era un tratado, no un diseño. Era forense, conservador, polémico, ciego, irreflexivo, poco creativo.
En todo el mundo, excepto todos los vestigios del absolutismo, todavía albergaba el favorito de la corte y el servidor de confianza. Estaban en él manos de la casta predominante de abogados, que tenían la enorme ventaja de ser la única casta fraterna, entrenada. Su formación profesional y todas las circunstancias de la manipulación de los métodos electorales, fantásticamente ingenuos mediante el poder, conspirado por mantenerlos desdeñosos desde los hechos, conscientemente faltos de imaginación, alerta para reclamar y apoderarse de ventajas y desconfiar de toda generosidad. El gobierno era un asunto obstructivo de fracciones enérgicas. El progreso prosiguió fuera y, a pesar de las actividades públicas y la legislación, fue el último reconocimiento paralizante de las necesidades clamorosas e imperativas y hechos tan agresivamente establecidos como para invadir incluso el lúgubre reclusiones de los jueces y amenazan la existencia misma de la máquina política desatendida. El mundo estaba tan poco gobernado que, con la llegada de la abundancia, en plena marea de una abundancia incalculable, cuando todo lo necesario para satisfacer las necesidades humanas y todo lo necesario para realizar la voluntad y el propósito que existían entonces en los corazones humanos, ya estaba cerca. Todavía hay que hablar de las dificultades, el hambre, la ira, la confusión, el conflicto, el sufrimiento incoherente. No existía un plan para la distribución de esta vasta y nueva riqueza que por fin había llegado al alcance de los hombres. No hubo una concepción clara que tal distribución era posible. Cuando uno intenta una visión integral de esos primeros años de la nueva era, como se compara con el logro latente que ha demostrado años posteriores, se empieza a medir la ceguera, la estrechez, el individualismo insensato y carente de imaginación de la época preatómica. Debajo este tremendo amanece de poder y libertad, bajo el cielo ardiendo con promesas, en él la misma presencia de la ciencia de pie como una diosa generosa, sobre todo en tinieblas de la vida humana, sosteniéndola pacientemente en sus frentes, en sus fuertes brazos, hasta que los hombres decidieron tomar seguridad, abundancia, la solución de acertijos, la clave de las aventuras más valientes, en ella la presencia, y con la seriedad de sus dones en la corte, el mundo iba a ser de testigo de tales cosas como el espectáculo escuálido del litigio de patentes Das Data. Allí, en un patio sofocante de Londres, una mugrienta caja oblonga de una habitación, durante el excepcional calor de mayo de 1956, el principal abogado del día argumentó y gritó sobre un pequeño asunto miserable de más regalías o menos, y si el Das Data no prohibir los métodos de Holsten Roberts, podría no prohibir los métodos de Holsten Roberts para utilizar el nuevo poder. De hecho, la gente de Das Data estaba haciendo un enérgico intento de asegurar en el mundo un monopolio de la ingeniería atómica. El juez, a la manera de aquellos tiempos, se sentó levantado por encima de la cancha, con una túnica absurda y una enorme peluca tonta. El abogado también vestía pequeñas pelucas de aspecto sucio y extraños vestidos negros sobre sus habituales trajes, pelucas y togas que se consideraban necesarios para sus súplicas. Y sobre bancos de madera sucios se agitaban y susurraban abogados de aspecto ingenioso.
afanosamente garabateando a los reporteros, las partes en el caso, los peritos, las personas interesadas y una confusión de empujones de personas citadas, abogados jóvenes breves, formando un estilo en los ejemplos más estimados y truculentos, y espectadores excéntricos casuales que prefería este pozo de iniquidad a la luz del sol libre en el exterior. Todos estaban húmedos y calientes. El abogado del rey examinador se secó el sudor de su enorme, bien afeitado labio superior. En esta atmósfera de contención aferrada y exhalaciones humanas, la luz del día se filtraba a través de una ventana que estaba manifiestamente sucia. El jurado se sentó en doble banco a la izquierda del juez, luciendo tan incómodo como ranas que han caído en una ceniza, y en el banquillo de los testigos mintió el omnívoro Das bajo interrogatorio. Holstein siempre había estado acostumbrado a publicar sus resultados tan pronto como le parecía lo suficientemente avanzado como para proporcionar una base para el trabajo posterior. Y para esa disposición confiada y un feliz destello de inventiva, el alerta Dash debía su reclamo. Pero de hecho, una gran multitud de personas tan perspicaces se aferraban, patentaban, se apropiaban, monopolizaban tal o cual característica del nuevo desarrollo, buscando dominar este gigantesco poder alado para los propósitos de sus pequeños deseos y avaricia. Ese juicio es sólo una de las innumerables disputas del mismo tipo. Por un tiempo la faz del mundo, infestado de legislación sobre patentes, sin embargo, tuvo la casualidad de tener una característica en el hecho de que Holstein, después de haber estado esperando en la corte durante 2 días, como un mendigo hubiera esperado en la puerta de un rico, después de ser intimidado por ujieres y vigilado por policías, fue llamado como testigo, tratado con bastante severidad por el abogado, y el juez le dijo que no objetara cuando estaba tratando de ser absolutamente explícito. El juez se rascó la nariz con una pluma y se burló de Holstein. Asombró a la vuelta de la esquina de su monstruosa peluca. Holstein fue un gran hombre. ¿Fue él? Bueno, en un tribunal de justicia se puso a grandes hombres en sus lugares. Queremos saber si el demandante ha añadido algo a esto o no, dijo el juez. No queremos tener su opinión sobre si las mejoras de Sir Philip Dash fueron adaptaciones meramente superficiales o si estaban implícitas en su artículo. No dudas a la manera de los inventores. Piensas que la mayoría de las cosas que ser descubiertos están implícitos en sus papeles. Sin duda, también piensas que la mayoría de las adiciones y modificaciones posteriores son meramente superficiales. Los inventores tienen una forma de pensar. La ley no se preocupa por ese tipo de cosas. La ley no tiene nada que ver con la vanidad de los inventores. La ley se ocupa de la cuestión de si los derechos de patente, tienen la novedad que el plaintiff reclama por ellos. Lo que esta admisión puede o puede que no se detenga. Y todas estas cosas que están diciendo en tu desbordante celo por responder más que las preguntas que se le han dirigido. Ninguna de estas cosas, cualquier cosa que tenga que ver con el caso en cuestión, es cuestión de asombro constante a mí en esta corte para ver
¿Cómo ustedes los científicos, con todas sus extraordinarias afirmaciones de precisión y veracidad, deambule tan pronto como entre en el estrado de los testigos? No conozco más clase de testigos insatisfactorias. La pregunta simple y llana es: Sir Phyllis Davis hizo una aportación real a los conocimientos y métodos existentes en esta materia, ¿o no? No queremos saber si fueron adiciones grandes o pequeñas, ni cuáles pueden ser las consecuencias de su admisión. Eso nos lo dejarás a nosotros. Holsten guardó silencio. Seguramente, dijo el juez casi con lástima. No, no lo ha hecho, dijo Holsten, percibiendo que por una vez en su vida debía ignorar infinitesimales. Ah, dijo el juez. Ahora, ¿por qué no puedo decir eso cuando el abogado puso la pregunta? Una entrada en el diario Autobiografía de Holsten, fechada 5 días después, dice: todavía asombrado. La ley es lo más peligroso de este país. Tiene cientos de años. Eso no tiene idea. La más vieja de las botellas viejas y este vino nuevo, el vino más explosivo. Algo los superará.